Bien, vamos a empezar este nuevo podcast de Cuaderno de Economía. Hemos estado un poco abandonados por temas básicamente de salud, pero ya recuperados felizmente. Em, Hoy día vamos a hablar de un tema que nos parece clave para entender las circunstancias actuales, ¿no? ¿Por qué el nuevo estado de emergencia en Perú del interino, del interino Gerí fracasará estrepitosamente? Y para ello vamos a utilizar como espejo la elección del Ecuador, la elección ecuatoriana, ¿no? Que creo que vale la pena rescatar, porque no solamente hay similitudes en ambas economías. Claro, Perú es una economía más grande, más diversa, pero dentro de todo guardamos determinados aspectos, determinados símiles que permiten diseñar una comparación medianamente honesta entre el estado de emergencia que fracasó en Ecuador y el estado de emergencia recién anunciado el día de ayer por el presidente Gerí. Bien, no quería continuar con este podcast sin antes mencionarles esta herramienta, una herramienta que nos parece extremadamente útil para quienes ejercen el trading con seriedad, ¿no? Y se trata de Investing Pro. Desde este QR ustedes pueden ingresar a Investing Pro a través de la página de investing.com en castellano y acceder a la herramienta Investing Pro con un descuento adicional si ustedes mencionan este código, Cuaderno de Economía. Ahí tienen el QR, lo voy a poner un poquito más grandecito, ¿no? Y desde ahí ustedes pueden acceder a una herramienta que ya en un futuro cercano voy a explicar con mucho detalle. Me parece que es importantísimo tener herramientas para el trading, tener un ingreso extra que nos permita, evidentemente, ejercer y diseñar una estrategia en función a nuestras finanzas personales adecuada, una estrategia seria, profesional, innovadora sobre todo. Investing.com a través de Investing Pro o Investing Pro a través de investing.com. Ingresen a este código QR y tendrán un descuento adicional del 15% sobre el descuento ya establecido. Así que no se pierdan esta gran oportunidad. Bien, entonces, sin más, vamos a entrar a tema, ¿no? En Ecuador, el presidente Noboa prometió recuperar el control del país con estados de excepción y militarización. En Perú, el interino, porque presidente no lo es, jamás le voy a decir presidente a Gerí. Bueno, el interino Gerí apuesta por la misma receta, por el mismo camino. Decretos de emergencia para frenar el crimen y el desborde social, una parafernalia que se puede distinguir a través de las actitudes del interino, el interino Gerí, yendo a las cárceles, arremangándose las camisas. Por cierto, se las arremanga mal, ¿no? Porque la camisa remangada de un caballero tiene que ir hasta acá, interino, hasta acá, no hasta acá, ¿ok? Bueno, toda una parafernalia que utiliza el interino Gerí, ¿no? Para poder brindar una imagen que está muy lejos de ser una imagen de liderazgo, está muy lejos de constituir una imagen de política pública, de jefe de Estado, de decisión pública, de decisión política. Está muy lejos, muy lejos, muy lejos a ser un estadista, el mencionado interino Gerip. Pero ¿qué pasa cuando el estado de emergencia, es una pregunta, se convierte en una política permanente? Política, entre comillas, evidentemente. ¿Qué pasa cuando el estado de emergencia se prolonga, se extiende, se extiende, se extiende? Y sobre todo, ¿qué sucede después de estas extensiones? Hoy en Cuaderno de Economía vamos a analizar
por qué el nuevo estado de emergencia del interino Gerí está destinado a ser un rotundo fracaso y cómo el espejo de Ecuador muestra lo que se va a venir acá en Perú si no se cambia de rumbo. Seguridad, economía, informalidad y política. Cuatro ejes de un problema que no se resuelve con tanques, interino Gerí, sino con reformas de Estado. Reformas de Estado serias, evidentemente. Así que, sin más, vamos a entrar a tema y recuerden suscribirse a Cuaderno de Economía, un canal de economía que habla de economía en tu idioma, en tu lengua. Así que vamos por ello, vamos por ello, vamos por ello, ¿no? El contexto del estado de emergencia en Perú, a ver, ¿de qué se trata? Primero que nada, se trata pues de un contexto donde encontramos a un interino, ¿no? Un interino que básicamente ha diseñado una serie de medidas totalmente inadecuadas, totalmente vacías, llenas de antitecnicismos, llenas hasta de populismo, medidas que no llevan a un real y profundo entendimiento del problema estructural de la violencia, de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana, ¿no? El interino, Gerí, ¿no? No tiene mayores pergaminos en políticas públicas, ¿no? Aparentemente ha apelado a una retórica facilista, a una retórica simplona, simplista, que, repetimos, no tiene ningún asidero, ¿no es cierto?, estructural, reformista y reperfilador, y sobre todo analítico, de diagnóstico, de reflexión alrededor de este flagelo, de esta nueva forma de terrorismo, que significa la violencia, la inseguridad, la criminalidad ciudadana a través del sicariato, a través del robo, a través de la extorsión, a través del asesinato, ¿no? Ya lo mencioné, ¿no? Asesinato a través o vía sicariato. En fin, esta inseguridad tiene muchas aristas, es una cabeza de hidra que no se trata o no se enfrenta con, como, con un mensajito de 57 segundos, como hizo acá el interino Gerí, no se enfrenta mandando a los militares a las calles, porque los militares, y esto lo hablaba en la mañana con un general del ejército, un ex alto cargo del ejército, los militares no están diseñados para ello. Los militares no tienen en su capacidad de adiestramiento militar, valga la redundancia, no tienen ese espíritu, ese ethos de ser policías, de ejercer funciones policíacas, de ejercer funciones de vigilante de la polis de la ciudad, ¿no? Con todo respeto, ningún policía, ¿no?, ha ido o ha asistido a la escuela de guerra, por ejemplo, ¿no? En tanto los militares, sean del arma de caballería, sean del arma de ingeniería, de infantería, es decir, el arma combatiente, sea el arma de artillería, bueno, ninguno de ellos, ninguno de estos militares, ¿no es cierto?, no han gastado horas estudiando en las escuelas de la alta dirección, en las escuelas de guerra, que son centros académicos del ejército, para pasar de policías de esquina, con todo respeto a la Policía Nacional, con todo respeto, porque la Policía Nacional también tiene su escuela de altos estudios policiales, pero yo dudo mucho, ¿no?, que los oficiales serios de la Policía Nacional que han pasado por la escuela de altos estudios policiales vean las medidas de acá del interino, ¿no?, del interino Gerí, que vemos acá en pantalla, lo vean toda esta parafernalia con seriedad, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, ¿no? Entonces, en el contexto decía yo, primero el gobierno del interino Gerí ha decretado un nuevo estado de emergencia nacional, extendiendo este
a Lima y al Callao y probablemente ya después a las regiones, ¿no? Y con presencia militar en zonas críticas. Lo segundo, la medida tiene como objetivo frenar, dice, el avance del crimen organizado, del sicariato, de la extorsión, tanto por el lado del transporte como por el lado del comercio, que son sectores realmente afectados. Y en especial, como indicamos, en Lima, Callao, y probablemente esto se extienda a la Libertad, ¿verdad? No obstante, los indicadores económicos y sociales demuestran una tendencia preocupante, algo de lo que no ha reparado el interino Gerí. Un PBI urbano estancado, un desempleo juvenil en aumento, una informalidad laboral superior al 80%, cuatro quintos del mercado laboral es, sin lugar a dudas, informal, y un déficit fiscal que crece por el aumento de gasto de baja gama, ¿no es cierto? Y una disminución en la recaudación impositiva. Por último, el problema contextualmente hablando tiene que ver con lo siguiente, no es este estado de emergencia una medida, sino es una suerte de solución rápida, de shortcut, de camino corto ante la falta de estructura que está detrás de ella. El Estado carece de capacidad de ejecución. No solamente es un Estado, el del interino Gerí, que no registra ninguna legitimidad partidaria, que no tiene respaldo en partidos políticos, vamos a ver si tiene respaldo poblacional, ¿no? Sino que carece de capacidad, decía yo, de ejecución, de coordinación, de comunicación interinstitucional, interdisciplinaria y multisectorial. Y también carece de reformas judiciales y fiscales que le puedan dar un sostén institucional a este estado de emergencia, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos partiendo mal. Partimos de una base muy endeble desde lo económico y partimos de una base muy endeble desde lo estructural. Y evidentemente también partimos de una base muy débil desde lo operacional. Tienes al ejército en las calles, con oficiales que han pasado por la escuela de guerra, que no es moco de pago pasar por la escuela de guerra. Yo ya quisiera ver a muchos civiles pasar los estudios que cursan los oficiales, ¿no? Tanto de caballería, de ingeniería, de artillería, de infantería, en la escuela de guerra. Claro, porque Papayita es un MBA, Papayita es una maestrita chiquitita en una escuela de gestión pública, pero vayan a una escuela de guerra, ahí los quiero ver sufrir, ahí los quiero ver sufrir. Entonces tú no te has pasado, ¿ya? Un cuarto de tu carrera entre capitán y comandante, ¿no? Que creo que es el rango donde tú puedes postular a la escuela de guerra, ¿no? Que ya me corrijan los amigos oficiales del ejército, no te has pasado un cuarto de tu carrera, o ya dos cuartos de tu carrera, quemándote las pestañas en una escuela de guerra para terminar en una esquina, con una escoba de este tamaño que es un FAL, porque eso es un FAL, una escoba, ¿ya? Cargándolo y vigilando a ver si no le roban la cartera a alguien o el celular a alguien. No, no están preparados los militares para ello, no lo están, no son vigilantes de la polis, no son vigilantes de la ciudad-estado, no son policías, ¿no? Ahora, veamos el caso ecuatoriano, qué pasó y qué falló, sobre todo en el caso ecuatoriano. Yo creo que acá es importante. Vamos a sacar a este señor, al interino acá, ya lo vamos a sacar, ¿ya? Qué tipo tan, en fin, ¿no? Qué tipo tan, bueno. ¿Y qué pasó en el caso ecuatoriano? Vamos a tratar de dibujar al caso ecuatoriano. No sin antes recordarles que Investing Pro es una herramienta de análisis, de trading, de campeonato. Por favor, ingresen a este código QR que pueden ver acá ustedes. Ahí les darán un descuento adicional del 15% sobre los descuentos adicionales eventualmente en los días en donde exista promociones especiales. Si mencionan el código cuaderno de economía. Investing Pro a través de investing.com o investing.com a través de Investing Pro, una herramienta para el trading que es innovación químicamente pura, una herramienta para el trading que es disrupción positiva químicamente pura.
¿no? Bien, sigamos entonces. ¿Qué pasó con el caso ecuatoriano? ¿Qué sucedió con el caso ecuatoriano? Vamos por partes. Ecuador entró en un estado de excepción allá en el 2024. No recuerdo si fue en el verano del 2024, o iniciando el año, o terminando, no sé. Bueno, tras una escalada, ¿no?, muy similar a la nuestra, ¿no?, donde cambió la inseguridad ciudadana, cambió la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, y sobre todo lo que explotó la mecha en Ecuador fueron los motines carcelarios. Daniel Noboa, ¿no?, el presidente de Ecuador, ¿no?, ganó cierta popularidad que no tiene el interino Gerí, por ejemplo, con una supuesta mano dura, pero los indicadores se deterioraron muy rápido en Ecuador, rapidísimo. La violencia se desplazó de la ciudad al campo, ¿no?, a las zonas rurales. Los costos de seguridad se dispararon. La inversión privada cayó casi en un 5% en ese año, justo en el año de estado de emergencia. Y la percepción de inseguridad, y esto es lo más patético, fue del 80% y se mantuvo en un 80% la percepción de inseguridad en el país del norte. La economía ecuatoriana se contrajo en un 1,2% de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. En tanto, la deuda pública se expandió por los gastos que hubo que ejecutar en defensa. No es fácil movilizar un batallón, no es fácil movilizar un escuadrón, no es fácil la movilidad. Eso cuesta dinero, tiene un costo logístico de cadena de suministros importantes. Acá no voy a entrar a detalles en función a datos del arma de intendencia, del ejército, pero eso tiene un costo, ¿no? Ahora, la lección en Ecuador fue muy sencilla, ¿no? Los estados de emergencia sin política económica de fondo, básicamente son una morfina institucional. ¿Controlan el síntoma? Hay más o menos, pero no la enfermedad. Y la debilidad del Estado, la falta de oportunidades y la impunidad judicial continúan. Es decir, se puede anular, bloquear el dolor, pero la infección sigue ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahora vamos a ver las razones del fracaso, ¿no es cierto? Del fracaso que puede ocurrir en el caso de Perú, ¿no? ¿Qué puede pasar en el caso de Perú? Si efectivamente podemos observar que sí existe, ¿no es cierto? Existe un atisbo, ¿no? Un atisbo de similitud entre el caso ecuatoriano y el caso de Perú. A ver, las razones de un fracaso anunciado, odio ese cliché que tienen algunos periodistas de copiar siempre el título de la novela de García Márquez, ¿no? Pero la verdad es que acá sí viene a cuento, ¿no? Gracias al interino Gerí. Y es que hay que decir las cosas, ¿no? Acá hay una crónica, existe una crónica de un fracaso anunciado en el Perú a propósito de este estado de emergencia. Y vamos a resumir las razones. Vamos por partes. Primero, la militarización sin inteligencia fiscal ni judicial. Como dije antes, un estado de emergencia que no cuenta con una mochila fuerte en operatividad, en inteligencia, en institucionalidad fuerte, en política pública sólida, en decisión de Estado profunda, es simplemente una morfina institucional. Te va a resolver el dolor, pero la infección va a continuar. Estamos. Entonces, decía yo, militarización sin inteligencia fiscal ni judicial. El ejército ocupa, pero no investiga y tampoco juzga, ¿no? La impunidad judicial sigue intacta. Solo tres de cada 100 denuncias por extorsión terminan en condena. Y estoy siendo recontra buena gente, porque en algunos casos es uno o dos factores de denuncia o de casos de cada 100 denuncias por extorsión que terminan en condena firme, ¿no? Lo segundo, la economía informal y un tejido social roto, interino Gerí.
Interino Gerí y los genios que lo acompañan ahí alrededor ahí, que nadie los conoce, ¿no? Yo no conozco a ninguno, salvo al embajador Hugo de Sela, que era más o menos amigo de mi mamá allá en la universidad, ¿ya? No conozco a nadie de ahí, no conozco a nadie, ¿no? Y creo que nadie conoce ahí a la gente, ¿no? Y a la ministra de Economía, la Mireles, no, nadie la conoce, ¿no? Bueno, la economía informal y el tejido social roto también es una razón del fracaso anunciado en el Perú. ¿Por qué? Porque una economía sumergida, con 4/5 de informalidad, es el refugio perfecto de los grupos criminales, de las organizaciones criminales que extorsionan al comercio formal y también al comercio informal, evidentemente. Segundo, segundo dentro de esta segunda razón, no existen incentivos para formalizar y la SUNAT desgraciadamente no tiene ni capacidad, ni expertise, ni capacidad logística o digital para fiscalizar de forma inteligente. La tercera razón tiene que ver con la falta de recursos fiscales y la mala asignación del gasto. El déficit fiscal proyectado para el 2025 supera el 2%. Y eso históricamente está muy mal. Históricamente el Perú ha sido ejemplo de disciplina fiscal, ejemplo de regla fiscal, ejemplo de gestión de presupuestos, ejemplo de gestión de gasto, ejemplo de gestión de ingresos. Y hemos mantenido un histórico del 1% en déficit fiscal en las últimas horquillas de años, traducidas o leídas en décadas, ¿verdad? Pero de pronto nos hemos disparado a 2%. En un determinado espacio temporal del año pasado llegamos a 4, cuando nuestra regla fiscal es de 2. Bien, el déficit fiscal proyectado para el 2025 supera el 2, ¿no? Y el interino Geri, desgraciadamente, o sabe muy poco de economía o no sabe absolutamente nada, ¿no? El interino, ¿no saben quién es el interino Geri? El que se encarga, el encargadito, el encargado de Palacio, ¿no saben qué? Ah, yo se los enseño ahorita, yo se los vuelvo a enseñar ahorita. Ahí está el medio, ¿no? Con su camisa remangada, ah, bueno, ya me hizo caso, la camisa remangada está acá, ok, no dije nada de interino, encargado, gracias, ¿no? Bueno, se los enseño, acá está el interino, ¿ya? Acá está el interino, ¿ya? Acá está, ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Acá lo vamos a ver. Bueno, el interino Gerí, ¿no? El interino Gerí, este de acá, ahí está, míralo, míralo, míralo. Miren los ojos, la boca, no, Dios mío. Perdonen ustedes, mil disculpas. Sobre todo a las señoritas, a las mujeres que están viendo en estos momentos Cuaderno de Economía, ¿no? Mil disculpas. Pero bueno, vamos a lo nuestro, olvidémonos de este señor. Bueno, ahí está de nuevo, un poquito más decente, un poquito más correctito, ¿no? Un poquito más puesto. Ahí el encargado, ¿no? El janitor de Palacio, ¿no? ¿No? Con toda la gente que lo rodea, ¿no? Con toda la gente que lo rodea, con toda esta gente que nadie la conoce, ¿no? El premier, que bueno, es más o menos conocido, ¿no? Está el embajador Cela, pero bueno, el resto, ni noticias de ellos. Bueno, entonces decíamos que existe pues un entorno de falta de recursos fiscales y mala asignación de gasto, también que es una razón importante de cara a que este estado de emergencia fracase, ¿no? Y el gasto de defensa suele crecer más rápido que la inversión pública productiva. Eso también puede afectar un poco la matriz económica, ¿no? Y eso también puede significar que un estado de emergencia no sea del todo efectivo, eficaz y eficiente. Cuarta razón, populismo punitivo. Es algo que yo llamo, ¿no? Dentro de esta horquilla, dentro de este birlibirloque, que significa un estado de emergencia maltrecho, mal hecho, ¿no? Yo comparo este estado de emergencia con, por ejemplo, con la reforma agraria de Velasco. Una buena idea mal ejecutada. ¿Qué tal? ¿Les parece bien o no? Una buena idea mal ejecutada. Bien, hablaba yo del populismo punitivo sin resultados sostenibles. Es decir, morfina pura, ¿ya? Pura, ¿ya?
cada gobierno repite el ciclo. Declara emergencias, la Boluarte declaró 4, no pasó nada, ¿no? Y esto de cara a ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo político. Tiempo político, se tienen que legitimar de alguna manera. Y como no lo pueden hacer desde el Congreso, porque ya no es útil un presidente para un Congreso como el que tenemos, como no lo pueden hacer desde el pueblo, desde la tribuna, desde las bases, ¿no? Como no lo pueden hacer de las Fuerzas Armadas, porque ya el comandante general del ejército se va este año, ya ahorita, en 2 meses, 2 meses y medio ya se va, y no se va a comprar el marrón, no se va a comprar el marrón, y ya se va el pata, o sea, no le interesa, ¿no? Y no hablo de la Marina y la aviación, porque, bueno, no sé tanto de la aviación, pero la Marina ¿para qué voy a hablar para qué voy a gastar saliva? ¿Ok? ¿Para qué voy a gastar saliva? Entonces, sucede que cada gobierno, decía yo, busca declarar estado de emergencia más por fines políticos, para buscar una legitimidad, una sostenibilidad que lo pueda mantener, ¿no? Más o menos vivo, ¿no? Lo otro es que sin una reforma policial, por más cansino, repetitivo y recurrente que suene, pero sin una reforma judicial, vamos por partes, sin una reforma judicial, sin una reforma de gestión pública, sin una reforma de gestión de presupuestos, lo único que se está haciendo es postergar la crisis de criminalidad y prolongar la crisis también de criminalidad. ¿Por qué? Porque el criminal piensa de la siguiente manera. Vamos a meternos en la mente de un criminal. El criminal piensa así: yo voy a delinquir sí o sí. Yo voy a delinquir haya o no haya estado de emergencia. Yo voy a delinquir de cualquier manera y de cualquier forma, porque soy un criminal. Así piensan, así piensan. Y no me importa, dice el criminal, porque yo estoy hecho para eso. Yo estoy diseñado para ello. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen, carajo, que se llama crimen organizado? ¿Por las puras? ¿Ustedes creen que se llama crimen organizado porque sí? Ah, pues. Ahora, otra razón, ¿no es cierto?, que puede explotarle en la cara al interino, al janitor de Palacio, es el efecto boomerang que resulta sobre la inversión y sobre el empleo. Estamos hablando de economía, interino Gerí, y la economía importa, y la economía importa, ¿no? ¿No? La economía importa, interino Gerí. De hecho, es la economía. It is an economic stupid. It is an economic stupid. ¿Ok? La economía importa. Y la economía va a importar más de cara a de cara al de cara a las elecciones. De cara a las elecciones va a importar mucho más. ¿Estamos? Entonces, creo que eso es importante indicarlo, ¿no? Creo que eso es importante indicarlo. Bien, entonces vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a seguir con lo nuestro, porque creemos que es importante, creemos que es importante. Bien, el efecto boomerang, decía, sobre la inversión y el empleo es importante, mi querido interino. ¿Por qué? Porque los empresarios, ¿qué van a hacer ante un estado de emergencia? Donde te pueden cortar tu cadena de suministro, donde cada retén militar te puede cortar tu logística. Los empresarios van a frenar proyectos por la inseguridad jurídica que existe. Yo no tengo seguridad jurídica, ¿cómo voy a invertir? Ya lo dije en otro podcast. Cuando Boluarte quiso desconocer la Corte Supranacional, la Corte IDH. ¿Se dan cuenta? La percepción internacional de riesgo país se eleva. Estamos esperando los resultados de las clasificadoras de riesgo, interino Gerí, a ver qué dicen, a ver qué tienen que decir, ¿no?
El resultado es menor inversión, el resultado es menor empleo, porque claro, con 4/5 de informalidad, ¿qué hace el informal? ¿Se queda en su casa o sale a enfrentar los retenes militares? O sale a enfrentar los retenes militares. ¿Qué hace el informal? Es la pesadilla estratégica, como en el 2020, en pandemia. O te quedabas en tu casa y te morías de hambre, o salías y te exponías al patógeno, a la COVID. Salías, pues, salías, porque si te quedas en tu casa estás jodido. Y esto va a provocar inevitablemente mayor horquilla de informalidad. Bien, bien, bien. Ese es el panorama, ¿no? Ese es el panorama y esa es la gravedad del asunto, ¿no? Antes de finalizar, quisiera ver un cuadrito con ustedes, un pequeño cuadrito con ustedes, ¿ya? Pero antes, ahí está, el del baile. ¡La madre, carajo! ¡Fuera acá! Ya, entonces, antes quisiera ver un cuadrito con ustedes, ¿ya? Un cuadrito con ustedes, digamos como un ejercicio, una comparativa, ¿no? De lo que hubo en Perú y Ecuador, ¿no? Los diversos factores, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un poco más de media docena de factores, ¿no? En Ecuador el factor militarización era alto como en el Perú, tanto en el 24 como en el 25 respectivamente. La reforma judicial inexistente para ambos países. La violencia organizada. En Ecuador hubo narcoprisiones. En Perú, la extorsión y el sicariato urbano también es importante y también se traslada al sistema penitenciario. El déficit fiscal en Ecuador en el 2024 cerró en menos 3% del PBI. En Perú cerró en 2,4 el PBI. La inversión privada, 5%, Ecuador. En Perú se proyecta a 6,5% de acuerdo con datos del Banco Central. El desempleo juvenil muy similar, 14 ambos. Y la credibilidad institucional, y acá sí es el colmo, en Perú es peor, porque si en Ecuador era baja la credibilidad en las instituciones, en Perú es muy baja. ¿Estamos? Entonces, hay que ir viendo la manera de salir de este lío, ¿no? Hay que ir viendo la manera de salir de este lío. Y creo que la manera, ¿no?, de salir de este lío, ¿no?, es justamente ver soluciones, ¿no? Observar las soluciones, ¿no? Y, y, y bueno, y dentro de las soluciones, ya para ir terminando, y lo dicho, ¿no? Antes de pasar a las conclusiones, porque Cuaderno de Economía no es un podcast que simplemente se queja, pone a un señor que se llama Eduardo Recoba, que es economista, y como viejito ahí de parque, reniega y reniega como un huevón. No, en Cuaderno de Economía damos soluciones. No somos un podcast que se queja, que hace berrinche, mohines. No, somos un podcast que nos gusta, sí, criticar, pero analizando y diagnosticando y contando historias detrás del dato duro, porque eso es lo que deben hacer los economistas, contar una historia detrás del dato duro, pero también nos gusta brindar soluciones. Y espero que el interino las escuche, ¿no? Espero que el janitor de Palacio las escuche, ¿no? Bueno, ¿qué hacer para que el estado de emergencia funcione y no fracase funcione en el Perú y no fracase con el país del norte? Nunca voy a decir hermano país, me parece una guachafada y una cojudez horrible. Hermano país, salvo si es Argentina, ojo, ahí sí yo digo hermano país. Pero el resto, ni cagando. Chile, menos. Bueno, la cuestión es la siguiente. Primero, reformar la estrategia de un estado de emergencia a un estado de gestión y de gestión pública, ojo. El problema actual, estado de emergencia son reactivos centralizados y militarizados. Ustedes perdonarán la tos, pero estoy saliendo de un proceso
de bronquitis muy jodido. Bueno, decía yo, el problema actual es los estados de emergencia reactivos, que son centralizados y que son militarizados. La solución, convertirlos en planes a largo plazo de gestión territorial de crisis con metas y plazos medibles, es decir, evidencia basada en datos. Mapear focos delictivos, incluir a los gobiernos locales en la ejecución, transparencia, publicar los indicadores semanales de reducción de crimen y gasto operativo, pero que sean transparentes, que no sean pues inventados, ¿no? Entonces el efecto esperado va a ser un control focalizado, una reducción de abusos y trazabilidad del gasto público, es decir, indicadores trazables. Repito, evidencia basada en datos, evidencia basada en indicadores. Y para eso hay gente que sabe de indicadores y de trazabilidad de datos. Lo segundo, para que no fracase, reformar la justicia penal y fiscalizar los resultados. ¿Cuál es el problema? De nuevo, 3% de las denuncias por extorsión y sicariato llegan a condena. Solución, creas unidades fiscales mixtas, Ministerio Público, es decir, Fiscalía, Policía e Inteligencia Financiera, la UIF de la SBS, que es buenaza, que funciona muy bien la UIF, ¿ya? Pero esas instancias, además de la SUNAT, tienen que articularse, tienen que comunicarse, se tienen que crear mesas multisectoriales, tiene que haber comunicación. Y evidentemente con el aporte, con el input, con el insumo que otorgan las Fuerzas Armadas, que desgraciadamente han salido a las calles, y la Policía Nacional, ¿no? Entonces tiene que haber un orden y tiene que haber una línea comunicativa, ¿no? Lo segundo es aplicar plazos procesales abreviados para delitos del crimen organizado, es decir, plazos céleres, rapidísimos, de rapidísima ejecución. Publicar resultados mensuales del sistema judicial, denuncias, juicios y condenas. Incorporar tecnología de trazabilidad procesal para reducir la manipulación judicial. Y eso necesita plata. Plata hay. Plata hay. Creen un impuesto solidario a la agroindustria, por ejemplo. Impuesto de seguridad a la agroindustria. Ya que la agroindustria paga la mitad del impuesto a la renta, no paga todo de salud, que pague algo. Total, ganan un chupo de plata, están exportando un huevo de arándanos. Entonces, creemos un impuesto a la agroindustria, un impuesto extensivo de seguridad. Miren qué bonito nombre. ¿Ah? Y el efecto será menor impunidad y más disuasión real. 3, reasignar gasto público. A ver, no necesitamos tantos tanques, no necesitamos tantos, no creo que nadie quiera hacernos la guerra, ¿no? O sea, sí, mantén un contingente y un armamento y repuestos medianamente decentes para que Ecuador y Chile no se nos tiren encima, ¿ya? Pero también invierte en inteligencia y en prevención. El problema, el presupuesto de defensa crece más que la inversión productiva. La solución, redirigir al menos el 25% del gasto militar adicional hacia inteligencia financiera, prevención juvenil en zonas de riesgo, programas de empleo formal rápido, obras pequeñas, capacitación laboral. El ejército ya tiene una estructura técnica, ¿no?, muy bien diseñada como para poder incorporar a la juventud, a la generación Z, para el trabajo técnico. No recuerdo en este el nombre de las escuelas técnicas del ejército, me parece que una de esas es el CITEN, ¿no? Y otras escuelas más, pero ya existen, ¿no? Lo otro es implementar un sistema de presupuesto de emergencia con metas y auditoría trimestral. Carajo, usen a la gente del MEF, usen a la gente del MEF. Por las puras no han estudiado economía, por las puras no han estudiado gestión de presupuestos. ¿Cuál sería el efecto? Ahorro en recursos y mayor eficiencia del gasto. Estamos. Cuarto, formalizar la economía desde la base local. ¿Cuál es el problema? La informalidad es el refugio del crimen. No estamos criminalizando, ojo, cuidado. No se palteen, ¿ya? Porque no estamos de ninguna manera criminalizando a la informalidad. No la estamos criminalizando. Pero por favor,
Yo creo que es momento de enfrentar el problema. Y el problema es que la informalidad es el refugio del crimen. No toda, porque repito, no hay que criminalizar nunca a la informalidad, pero parte de la informalidad sí es refugio del crimen, pero también del sobreviviente, del resiliente económico, de la gente que sí quiere cambiar, de la gente que se levanta a las 4:30 de la mañana. Vayan al paradero, vayan al paradero Nuevo Perú, vayan a Tocongo, entre las 4 y 5 de la mañana, van a ver gente esperando el bus, yéndose a trabajar, yendo a trabajar. Que nadie me diga que el peruano no es chamba, que nadie me lo diga, que se laven la boca antes de decir eso. La informalidad, decía yo, es un elemento que hay que enfrentar con estrategia, porque la informalidad también es supervivencia y resiliencia económica. La solución, incentivar la formalización con beneficios reales, no sancionarla, no criminalizarla. Exonera de pagos tributarios durante 6 meses a microempresas que se formalicen. Le exoneras a unos viejos huevones que están llenos de plata, ¿ya? Como los agroindustriales, y no vas a exonerarle a la MIPE, ya pues, simplifica trámites en una ventanilla única digital municipal, utiliza los municipios, los gobiernos locales, ofrece microcréditos garantizados por el Estado a través del Banco de la Nación, como el modelo de Colombia, ¿no? Banca de las oportunidades, dicen. ¿Cuál sería el efecto? Se reduce el flujo de dinero ilegal, se amplía la base tributaria y crece la confianza ciudadana. Quinto, crear un plan de reindustrialización segura. ¿Cuál es el problema? Desempleo y falta de oportunidades que alimentan al crimen, sobre todo en la generación Z. Solución, identifica los polos industriales seguros, prioriza cadenas de valor nacionales, agroindustria, textil, metalmecánica, coordina con universidades e institutos técnicos para reconvertir laboralmente a jóvenes desempleados. ¿Cuál es el efecto? Empleo productivo, inclusión social y reducción del reclutamiento criminal. Sexto, incentiva la inversión privada en seguridad e innovación. ¿Cuál es el problema? El sector privado está ausente en la política de seguridad. Claro, son bien panchos las grandes corporaciones, que es el 1 y el 2%. ¿Por qué? Porque tienen caja para pagar seguridad, porque tienen caja para pagar una empresa de seguridad privada, guardaespaldas, carros blindados para el CEO, para el CFO. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? Establecer deducciones tributarias de inversión en tecnología de seguridad, cámaras y trazabilidad logística. Promover alianzas público-privadas en infraestructura urbana segura. ¿Mm? ¿Qué tal? A ver si los monopolios, los oligopolios y los monopsonios, a ver si los bancos quieren hacerlo, ¿no? A ver si los monopolios de lácteos, los monopolios de cementos, los monopolios cerveceros, los monopolios farmacéuticos quieren hacerlo. A ver si se ponen la camiseta, como se la pusieron en el 2021 cuando Castillo fue a la segunda vuelta, la camiseta de Perú, digo yo. ¿Ya? Exigir que las grandes empresas compartan información de riesgo con las autoridades, ¿no? Un poquito el modelo Safe Cities de Chile, ¿no? ¿Cuál es el efecto inmediato? Seguridad cofinanciada. Seguridad cofinanciada. Qué rico, ¿no? Qué rico. A ver, suelten un poquito de plata para la seguridad. Ahora sí, de nuevo, pónganse la camiseta de Perú, como lo hicieron cuando marcharon contra Castillo, gritando fraude, fraude. Señor, hubo fraude. Pónganse la camiseta también las empresas privadas. La gran empresa, la gran corporación, pónganse la camiseta privada y el efecto, repito, será la seguridad cofinanciada, menos carga fiscal y más confianza empresarial. Comunicación y legitimidad en séptimo lugar. ¿Cuál es el problema? Cada decreto nace sin confianza ciudadana. Esa es la verdad. Cada decreto da a luz sin confianza ciudadana. La solución, el gobierno debe lanzar un plan de resultados semanales, con vocería técnica y no política. Ojo, a ver, interino, escuchaste, ¿no? Nada de ir a las cárceles con la camisa remangada. ¿Para qué vas a las cárceles, interino? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para buscar cámara? ¿Ah? Ya tuviste tu tiempo de buscar cámara, compadre. ¿O no te acuerdas de esto? ¿Ah?
Ya, pues entonces deja de buscar cámara, yendo a las cárceles. ¿Para qué vas a las cárceles? ¿Qué logra yendo a las cárceles? ¿Ah? Ya hiciste cámara, ahí lo tienes, ya, ahora haz tu chamba de interino, de janitor, ¿no? O si no renuncia, pues compadre, ¿no? Y que se escoja otra persona, ¿no? Que esté más a la altura, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. Entonces decía que el tema de la comunicación y la legitimidad tiene un problema. Cada decreto nace sin confianza ciudadana. ¿Cuál es la solución? El gobierno debe lanzar un plan de resultados semanales con un portavoz técnico y no político. No estamos en la Unión Soviética, o sea, ya olvídate o sea, como, mejor dicho, como en la Unión Soviética, donde había un comisario político, ¿verdad? Y mostrar cifras verificables, ¿no? Reducción delictiva, gasto, eficiencia, y dejar de anunciar miedos, temores, propagar pánicos y empezar a comunicar no pánico, sino resultados, carajo, que es lo que se necesita. ¿Cuál es el efecto? La legitimidad la vas a tener y el respaldo social también lo vas a tener, pero legitimidad y respaldo social con políticas sostenibles, autosostenibles y prolongadas. Inteligencia, en resumen, se necesita inteligencia, coordinación, comunicación, prevención, formalización y transparencia. ¿Ya? Inteligencia, coordinación, comunicación, prevención, formalización y transparencia. 6 cositas, mi querido Janitor de Palacio. 6 cositas, ¿ya? No necesitas decir, hemos pasado de la defensiva a la ofensiva. No seas, pues, compadre, ¿ya? Esto es lo que necesitas dibujar. No necesitas dibujar una frase que haya salido de LinkedIn o que haya salido de un libro de autoayuda. ¿Ya? Necesitas esto que se llama política de Estado, esto que se llama Estado-nación, esto que se llama republicanismo. Esto es lo que necesitas. ¿Ya? Inteligencia, coordinación, comunicación, prevención, formalización, ya me olvidé el último. Transparencia. ¿Ya? Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. ¿Ya? No necesitas esas frases, repito, tipo LinkedIn. ¿Ya? No necesitas eso. ¿Ya? Entonces, vamos ya para cerrar el podcast de hoy día, ¿no? El podcast de hoy día. Vamos ya para cerrarlo, ¿no? Y vamos a cerrarlo acompañándonos de este cuadrito, ¿no? Un cuadrito muy, muy, muy didáctico, ¿no? De por qué fracasó en Ecuador y por qué va a fracasar en el Perú y cómo ya hemos dibujado la manera de cómo no va a fracasar en el Perú, ¿verdad? Ya lo hemos dibujado, creo yo. Bien, conclusiones. El estado de emergencia puede contener la ola criminal por un tiempito, temporalmente, ¿no? Pero sin reforma del sistema judicial, inversión en inteligencia y políticas de inclusión laboral, será más de lo mismo, ¿no? Será los 4 estados de emergencia que decretó la Boluarte y será pues un fracaso más, ¿no? En función a una pseudo o maltrecha política pública. Ecuador demostró que el miedo no se gobierna con armas, sino con Estado. Y si me apuran, con esto, con cerebro, con masa gris, con cesera, ¿ya? Con cesera, ¿ya? El Perú, si no cambia de enfoque, va a terminar igual que Ecuador. Más gasto, menos resultados y una ciudadanía que ya no cree en nada. Ya no estamos creyendo en nada. Ojo, interino, ¿ah? Ya no te creemos, compadre, ¿ah? Ya no te creemos. Sobre todo cuando dices, ay, 2 en moto no. Oye, interino, ¿cómo vas a diseñar una política pública prohibiendo ir a 2 en una moto para combatir el crimen organizado? Eso es lo más cague de la risa de toda esta normativa del estado de emergencia. Lo más cague de la risa y lo más patético. Prohibir ir 2 en moto. ¿Ya? Tú sabes que 2
sicarios pueden ir cada uno en una moto, como pasa en Brasil, como pasa en Argentina con los motochorros, como pasa en Colombia, con los sicarios en Colombia, pueden ir todos en motos diferentes, hasta en 3 motos, hasta en 4, hasta pueden ir en manada, ¿ya? Y tú dices, no, vamos a prohibir que vayan dos en moto, ¿ya? Para evitar que hayan muerto. Oye, cada uno puede ir en su propia moto. ¿Cuánto crees que cuesta una Vera, una itálica? ¿Ah? Y si no la puede, y si los sicarios no la compran, se la roban, pues, ¿ya? O se la rotan. Chalequito, con numerito. Oye, no somos, no somos presos para ponernos números, ¿ya? Los que vamos en moto, los que van en moto, no somos presos para ponernos números. No te confundas, interino, no te confundas, janitor, ¿ya? No somos presos para ponernos números, no somos criminales, ¿ya? Somos gente decente que sale a trabajar, que sale a repartir, que sale a la oficina, que sale a recoger a su hijo, a su esposa al trabajo en la moto, ¿ya? Así que no te confundas, ¿ya? O sea que ese articulito 91 me lo vas borrando, compadrito, ¿ya? Me lo vas borrando. Así como bailabas, ¿ya? Con esa rapidez de baile que hacías, ¿ya? En TikTok, Instagram, lo que sea, ¿ya? Me vas borrando ese artículo 91, compadrito, porque no sirve para nada, ¿ya? Porque a mí no me vas a tratar como delincuente, ¿ya? Yo que soy motero, o cualquiera que sea motero, no lo vas a tratar como delincuentes, ¿ya? Que te quede claro. Bueno, la economía seguirá pagando la factura, seguimos concluyendo, ¿no? Con más gasto, con menos resultados, ¿no? Y en medio de un desorden público y un desorden político. En un mes, y pese a lo ineficaz del estado de emergencia, ¿no? Lo más probable es que lo prorroguen, ¿no? Porque así son, ¿no? Y van a brindar cifras alentadoras, ocultarán otras. Históricamente el crimen sabe moverse en diversos escenarios. Es crimen organizado, por eso se llama crimen organizado. Sin estrategia no hay nada. Otra conclusión. Con demagogia, todo. El estado de emergencia ataca consecuencias, ¿vale? Violencia, crimen organizado, pero no causas. Ataca los resultados, pero no las causas. Y las causas son estructurales: corrupción, impunidad, debilidad institucional. Las cárceles, por otro lado, seguirán copadas por grupos de criminales que controlarán narco y extorsión desde dentro. Ahí ya se perdió el control del sistema penitenciario. Ya perdiste las cárceles. ¿Cómo pretendes ganar la calle si ya perdiste las cárceles? Porque desde las cárceles se maneja la calle. Se prioriza la militarización sobre la inteligencia y el trabajo judicial. Un estado de emergencia prolongado frustra, frustra, somete a una presión económica clave y termina siendo una olla de presión, tanto inflacionaria como recesiva. El riesgo de no trazar con evidencia basada en datos la efectividad de un estado de emergencia como pseudo política pública es altísimo, ¿no? El estado de emergencia se está utilizando, tú que me escuchas, con fines políticos para mostrar autoridad y legitimidad a la vez, ¿no? Y eso está muy mal, ¿no? Bien, antes de continuar, algunos comentarios de la gente, ¿no? Renzo Giovanni nos dice, hola, ¿por qué rebotó el dólar de 3.38 a 3.40? Por cuestiones de mercado, tenía que rebotar. Lo que cae sube, lo que sube cae, Renzo, es normal, ¿no? Y además es un tema de mercado, ¿no? Es oferta y demanda, ¿no? Ya el dólar había corregido demasiado, estamos haciendo, perdonen, un pequeño paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis, ¿ya? El dólar había caído mucho, Renzo, y, y esto evidentemente tenía que rebotar, ¿no? Perdóname, te he contestado tardísimo, me has gritado, profe, escúcheme, profe, perdóname, te he contestado tardísimo. Espero que sigas conectado, ¿no? Y bueno, que hayas escuchado mi respuesta, ¿no? Sí, fue un efecto estadístico lo del dólar, ¿no? Bien, entonces sigamos entonces. Decíamos que el estado de emergencia que se usa con fines políticos va a fracasar, ¿no? Porque
Si buscas legitimidad, mi querido interino, ya perdiste, porque no la tienes. No, no le sirves al Congreso, no le sirves a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hace tiempo no responden al timbre. O sea que olvídate, por ese lado olvídate, ¿ya? Y no existe autoridad moral para un estado de emergencia y la población lo sabe, interino. No hay autoridad moral para combatir actividades criminales. ¿Ya? Se sabe, ¿no? Y por último, el uso prolongado, extensivo de medidas excepcionales, restrictivas, punitivas, puede provocar violaciones de derechos humanos y mucha desconfianza, además de la que hay en instituciones, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero haya servido, ¿no? Espero haya servido. A ver, ¿qué dice acá Renzo Giovanni? No me asusta, no me asusté. Entonces, cambio ya. ¿Qué vas a cambiar? No, si quieres cambia, ¿no? O compra, ¿no? Porque el dólar va a estar fluctuando, ¿no? Va a estar muy volátil, ¿no? Para las próximas, de aquí a ya hasta fin de año, Renzo, ¿no? Evidentemente no te puedo dar un pronóstico del tipo de cambio porque sería muy poco profesional de mi parte. Los economistas serios, académicos, los economistas profesionales no damos pronósticos de tipo de cambio, ojo, ¿no? Los economistas serios, lo que podemos dar son rangos, pistas. Hay una pista que te puedo dar, Renzo, ¿no? Y te puedo decir que el dólar se va a mantener estable, estable. Si encuentras que hay una pequeña corrección, compra. Si encuentras que hay un pequeño saltito, una pequeña brecha, ¿no? Vendes, ¿no? Y nada más, no tienes que preocuparte más, nada más. El dólar nunca va a ser una moneda débil, mi querido Renzo, nunca, nunca. Por más golpeado, quiñado, ¿no? Pateado que esté, ahí está, alive and kicking, alive and kicking. Espero no haberte, no, espero haber sido claro, ¿no? O sea, si ibas a esperar que yo te diera un pronóstico, bien jodido, ¿ah? Soy economista serio, pues compadre. ¿Ah? Soy economista serio. Como debe ser un economista serio, formal, ¿no? Soy feo, fuerte y formal. Ahí está, ¿qué tal? Como la canción del Loquillo. ¿Ah? Gracias, Renzo, por siempre comentar. A ver, profe, y si le propusieran ser ministro de Economía, no, ni cagando. De este janitor, no, no, no. Y de ninguno, ¿ah? De ninguno. Asesor de pronto. ¿Sabes por qué, Renzo? Porque a mí me gusta chambear. Porque para mí la economía no es un trabajo. Yo disfruto haciendo economía, difundiendo economía, enseñando economía. ¿Ya? Y si me ofrecen un ministerio de economía, la verdad es que no lo voy a disfrutar porque yo creo que el trabajo se tiene que disfrutar. Porque aunque suena cliché, cuando tú haces lo que te gusta hacer, ya no trabajas, disfrutas. ¿Te das cuenta? Por eso es que hay tanto burnout, por eso es que hay tanta gente frustrada prostituyéndose por un sueldo, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Porque eso es el trabajo, básicamente, ¿no? O sea, venderte por plata, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi trabajo, yo ya soy, muy poca gente lo sabe, pero soy economista para una plataforma de inversiones basada en Reino Unido, para América Latina y España. Y ya estoy. Y me gusta porque he podido encontrar ese equilibrio entre divulgar, enseñar, ejercer la pedagogía, pero también el análisis. Porque una de las cosas de las que yo me puedo jactar, Renzo, es que soy un buen analista. No un buen analista, soy el mejor analista que hay en el Perú y probablemente en América Latina. Grábalo, ¿eh? Grábalo. ¿Eh? Soy el mejor analista que hay en el Perú, analista económico que hay en el Perú y probablemente en América Latina. No hay otro como yo.
No hay otro, no existe. No hay. No hay ser vivo que haga análisis económico que se pueda comparar conmigo. No lo hay. Así te lo digo. Parado y sin... Me saco me quito el saco, carajo. A ver, ¿qué me dices? Le mandaré un correo. Estoy buscando mirar a Alemania para trabajar en finanzas. Quisiera consejo. Al Club. Natürlich, mein Schatz. Mándame el correo. No te preocupes. Acá te lo pongo. Acá te lo pongo. Acá te pongo mi correo. Bueno, ahí lo tienes en algún momento del... Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Ya? Ahí lo tienes. Bueno, entonces, ya para ir terminando, quisiéramos, en todo caso, hablar de, ya como palabras finales, ¿no? Hablar de este estado de emergencia, de cómo puede distorsionar las cosas, ¿no? Y afectarlas, ¿no? Creo que necesitamos política pública, creo que necesitamos decisión política, creo que necesitamos un político, un líder, ¿no? Inmaculado moralmente, ¿no? Sin investigaciones por presuntos delitos, sin carpetas abiertas ante fiscalía por presuntos delitos. No, necesitamos a alguien inmaculado, inmaculado, alguien sin mancha, sin mácula. ¿Estamos? Entonces, por lo menos de aquí a abril del 2026. ¿Mm? Bueno, no se olviden de, como dije hace un ratito, ¿no? De suscribirse a Investing Pro. A través de este código QR, ustedes pueden obtener un 15% adicional en función a las ofertas que periódicamente lanza investing.com, ¿no? Ingresen con este QR, usen el código Cuaderno de Economía y accedan a esta herramienta para, de cara a que ustedes registren un ingreso adicional que es tan necesario en tiempos tan disruptivos, tan de incertidumbre y tan nerviosos y tan especulativos y volátiles como los que estamos viviendo. Bien, eso es todo y ha sido todo por hoy, ¿no? Soy Eduardo Recoba, economista. Esto ha sido Cuaderno de Economía. Espero ya vernos muy prontito. Gracias, Renzo. Gracias a la gente que me ve, gracias a la gente que aporta y mucho ojo estos días. Sobre todo, hagan valer sus derechos. Hagan valer, porque un estado de emergencia de ninguna manera puede anular nuestros derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Chao.